Bienvenidos a este segundo video sobre cómo usar matemática en cálculo multivariable. Aquí veremos cómo visualizar curvas de nivel definidas por funciones de dos variables. También veremos cómo visualizar superficies de nivel. Aquí están los ejercicios, que son los mismos que usamos en el video de dominio e imagen. También hay algunas definiciones que usaremos luego. Una forma de visualizar funciones de dos variables es mediante su gráfica. Veremos estas visualizaciones más adelante. Ahora nos centraremos en las curvas de nivel de una función. Y antes de comenzar, consideraremos la siguiente definición. Las curvas de nivel de una función de dos variables son las curvas con ecuación f de x, y igual k, donde k es una constante perteneciente al conjunto imagen de f. En otras palabras, las curvas de nivel de f muestran en qué puntos del dominio la gráfica de f tiene altura igual a k. Es decir, serían las trazas de la gráfica de f con los planos horizontales z igual k, proyectados sobre el plano xy. Entonces, si dibujáramos las curvas de nivel de una función y las visualizáramos elevadas a la altura indicada, podríamos armar mentalmente una imagen de la gráfica de f. La función que matemática utiliza para mostrar curvas de nivel es contourplot. Entonces, escribamos contourplot y aquí debajo del inciso A, en donde vamos a empezar a resolver el primer ejercicio. Contourplot, y automáticamente en la ventana emergente me aparece como segunda opción, no, ahí como primera, contourplot. Entonces luego hago clic en la I de información. Y según la traducción, nos dice que es o que representa contornos, es decir, para nosotros curvas de nivel. Veamos cómo funciona con el primer ejercicio. Recordemos que podemos copiar y pegar debajo de detalles y opciones los ejemplos que matemática nos provee en el centro de documentación. Entonces, vamos a nuestro cuaderno. Ahí yo ya copié contourplot. La sintaxis es entre corchetes, la función, en este caso 25 menos x cuadrado, y el rango de variación para las variables, que podría usar x entre menos 2 y 2, e y entre menos 2 y 2 también. Eh, Acá me faltó la coma, por eso me apareció el mensaje. Fíjense que me dice que no es de la forma x entre un x mínimo y un x máximo. Entonces corrijo y ahí está. Bien. Entonces, podemos describir estas curvas como líneas rectas, paralelas entre sí y paralelas al eje Y. Estas curvas se pueden describir formalmente como el conjunto de pares XY pertenecientes al dominio de F, tales que 25 menos x cuadrado es igual a k. Recordemos que en el video de dominio e imagen, la imagen de esta función era z menor o igual a 25. Entonces, con k menor o igual a 25. Podemos introducirlo esto como texto. Recuerden que con el atajo Alt y al mismo tiempo 7, genero una celda de texto y ahí puedo escribir en forma de texto eh, curvas de nivel de f igual. Bueno, es el conjunto de los pares x, y pertenecientes al dominio de f, tales que 25 menos x cuadrado es igual a k.
con K menor o igual a 25. Ahí está. Voy a poner F en cursiva, Y y X también. Ahí está. ¿Eh? Entonces, como las curvas, en este caso líneas rectas, dibujan donde f toma un valor constante, es decir, la altura de f, matemática indica los valores más altos de k con colores más claros, que serían estos los centrales. Si acerco el cursor, ahí me dice el valor de k, 25. Me voy para la izquierda, los valores de k son menores. Este, por ejemplo, 21,5. Si queremos, también podemos agregar los valores y esto se hace con la opción Plot Legends. Entonces copio la celda anterior, pego debajo. Ahí tenemos otra definición que usaremos luego. Entonces acá agrego la opción Plot Legends automático. Cuando me aparece la ventana emergente, si yo empiezo a escribir automático, ya me da como opción, antes de terminar de escribirlo, aprieto Enter y ya está. Shift Enter y ahí están los valores. ¿Sí? Entonces, también podría quitar los colores eh, con la opción Control Shading. Entonces, voy a copiar y pegar. Otra manera de visualizar las curvas de nivel es la siguiente. Entonces aquí voy a poner Contour Shading. Ahí me da la opción, la tercera. Y voy a sacarlos. No, ninguna. Entonces esto le quita los colores. Y voy a poner, si quiero los valores, entonces lo hago con Contour Labels. True. Y entonces esta es otra manera de visualizarlas. Sobre cada curva, el valor que K toma. Fíjense, por ejemplo, en la central, la que dice 25. Esta curva es la que tiene ecuación x igual 0. Si igualamos en el conjunto acá de curvas de nivel 25 menos x cuadrado igual 25, la solución precisamente es x igual 0. Entonces, las curvas de nivel nos pueden dar una idea de cómo es la gráfica de f si la visualizáramos a la altura correspondiente a las curvas de nivel, ¿no? Entonces, hay dos líneas, por ejemplo, en este gráfico lo podemos ver bien, eh, que tienen el valor 21,5 en los extremos. ¿Sí? Es decir, esas rectas son las que se obtienen por intersección de la gráfica de f con el plano z igual 21,5. Esto da como resultado la ecuación 25 menos x cuadrado igual 21,5. Pidamos a matemática que resuelva dicha ecuación y de esta forma veremos los valores que la satisfacen. El comando general utilizado para resolver una ecuación es solve. Si uno está interesado, puede hacer clic en la I de información y ve en detalle este, todo lo que puede hacer solve. Por lo pronto, acá quiero utilizarlo para resolver una ecuación simple. Entonces, entre corchetes, pongo la ecuación que quiero resolver.
que es 25 menos x cuadrado igual a 21. El igual de una ecuación lo escribo con doble igual, 21,5. Y entonces, hay dos valores de x que satisfacen la ecuación. 1,87, redondeado a dos decimales, y menos 1,87. Estas son líneas rectas, que son precisamente las rectas que se encuentran indicadas, las que dicen 21,5. Ahora visualicemos estas rectas en tres dimensiones, usando para esto el comando parametric plot 3D. Entonces escribo parametric plot 3D, ahí ya me está dando la ventana. Voy a ir a la I de información. ¿Eh? Y entonces, ¿qué hace Parametric Plot 3D? Produce una visualización de una curva en el espacio tridimensional en función de un parámetro. Como ahí indica, U sería el parámetro, el cual va de un valor U mínimo a un valor U máximo. Quiero usar Parametric Plot 3D para visualizar la curva esa 21,5 en el espacio tridimensional. Entonces, termino de escribir Parametric Plot 3D. Ahí, en nuestro caso, la curva tendrá un valor de x constante e igual a 1,87, pero vamos a usar el valor exacto, ¿sí? Es decir, el que se obtiene de despejar x de la ecuación 25 menos x cuadrado igual a 21,5, que mentalmente esto da lo siguiente. La sintaxis para Parametric Plot 3D es, entre llaves, la parametrización de la curva y luego coma y el parámetro. El parámetro para esta curva, la de 21, la recta x igual 21,5, perdón, x igual 1,87, el parámetro va a ser y. Entonces, acá, después de la coma, completaremos. Entonces, voy primero a la parametrización. Para x, el valor de x es constante y dije igual al valor que toma la solución. Voy a considerar la solución positiva, en principio. Entonces, raíz cuadrada, es sencilla esta ecuación, despejar la x mentalmente, 25 menos 21,5 sería la solución. Ese sería el valor exacto. El parámetro es y, como les decía, y z también es constante e igual a 21,5. 21,5. ¿Sí? El parámetro es y podría variar entre -2 y 2. Como hicimos la variación de y cuando obtuvimos el gráfico de curvas de nivel. Y esto lo quiero visualizar en un espacio con un determinado rango de variación para las variables, es decir, la visualización. Para eso uso plot range, rango de representación. Y entre llaves se especifican los valores para x, para y, x, y y z. Entonces, para x voy a usar el mismo que usé para x en el gráfico de curvas de nivel, entre -2 y 2. Separado por coma, para y entre -2 y 2, separado por coma, y para z, eh, el valor que toma z es de 21,5 y el valor máximo que z puede tomar es 25, ya que x cuadrado no puede ser negativo. Entonces, podríamos mostrar la curva obtenida dentro de determinado valor para z que iría de, digamos, 21 a 25 o 20 a 25. Vamos de 20 a 25, ¿sí? O 26. Ahí.
y acá tenemos la curva en el espacio. Si repetimos el mismo proceso para visualizar el resto de las curvas, tendremos un panorama de la gráfica de F. Es decir, las curvas de nivel desproyectadas nos darían un panorama de la gráfica de F. Matemática podría hacer este proceso automáticamente generando una lista de curvas de nivel. Estas curvas resultan de las ecuaciones 25 menos x cuadrado igual k, donde k está entre, digamos, 20 y 25, por ejemplo. Podríamos pedirle a matemática que vaya aumentando k de 0,5 en 0,5. Es decir, empezando por k igual 20, luego k igual 20,5, 21 y así sucesivamente hasta k igual 25, que es el máximo valor que puede tomar k. Eh, la función que matemática utiliza para generar listas es table, ¿sí? Entonces, eh, tipiemos table y F1. Y ahí nos dice, ¿no? Table genera una lista de n copias de la expresión que le pongamos. Nos interesa la cuarta definición, ya que hablé de que este, K aumente en pasos, en este caso, como dice en el ejemplo, de DI. Es decir, mi DI sería 0,5, empezando con un K mínimo y un K máximo. Entonces, eh, primero pidamos a matemática que resuelva la ecuación que yo voy a utilizar para generar esta lista de curvas de nivel. ¿Cuál es la ecuación? 25 menos x cuadrado igual k. Entonces, ahora no lo igualo a 21,5 como lo hice antes, sino que lo pongo en forma genérica, 25 menos x cuadrado igual k. Quiero que me lo resuelva en términos de k. Entonces, a diferencia de el caso anterior, en donde yo puse 25 menos x cuadrado igual 21,5, matemática entiende que la variable es la x. Esa es la incógnita. Entonces resuelve dando los dos valores de x posibles. Ahora, como está x y k, tenemos que especificar después de la coma cuál sería la variable en esta ecuación. La variable es la x. ¿eh? Entonces, el resultado va a estar en términos de k. Ahí tenemos la solución. Entonces, yo quiero generar una lista, ¿eh? a la cual la voy a llamar lista curvas, para definir eh, esta lista, utilizo esta forma, ¿sí? Lista curvas igual. Y ahí estoy definiendo una lista. Entonces, eh, table, entre corchetes, recuerden la sintaxis, una expresión, que la expresión va a ser una lista de curvas parametrizadas. Entonces, em, ¿de qué manera está parametrizada esta curva? Bueno, tenemos, en principio, vamos a tener dos series de parametrizaciones. Las que se corresponden con el valor de x positivo, coma, y las que se corresponden con el valor de x negativo, que son las espejo. Eh, entonces, x va a tomar el valor constante
raíz de 25 menos k. Y es el parámetro. Y z va a tomar el valor constante k. Copio y pego la misma parametrización, pero ahora x negativo. Entonces, esta sería la expresión que quiero que matemática me repita n veces. ¿Eh? Entonces, k sería la variable de esta lista de curvas y va a variar k desde un valor mínimo 20 a un valor máximo 25. Podría usar menos, ¿no? Pero quiero menos en cuanto desde 20, podría poner 19, 18, 1, pero ya con visualizar algunas curvas me es suficiente para poder visualizar la gráfica. Y entonces, K entre un K mínimo y un K máximo con pasos de 0,5. ¿Está? Entonces, esta sería la lista de curvas. ¿Sí? Luego, eh, quisiera visualizar esta lista de curvas. Ahora voy a definir curvas desproyectadas. La voy a llamar a esta definición curvas desproyectadas. Ahora quiero la visualización de esta lista de curvas en 3 dimensiones. El comando era paramétrico 3D, corchetes y eh, ¿cuáles serían mis parametrizaciones? Que es lo que tengo que poner como primer argumento. ¿Eh? Luego viene eh, el parámetro de estas curvas, de esta lista de curvas, es y, que va a ir entre -2 y 2. Entonces, las parametrizaciones son precisamente lista curvas. Ahí, como ya evalué listas curvas, me da la opción, en esa ventanita que apareció, yo aprieto Enter y ya automáticamente se copia, se pega. Bien, entonces, y voy a querer esto, visualizarlo, voy a poner un plot range, pero lo voy a agarrar de arriba, que creo que ya lo usé, acá está, este plot range. Lo quiero visualizado en esta caja, en este cubo. No es un cubo, es un paralelepípedo. Ahí. Entonces, curvas desproyectadas sería la visualización de la lista curvas en el espacio. Veamos. Acá está. Bueno, esto ya nos da un panorama de la gráfica de F, ¿sí? Cuando no había programas de computadora que nos mostraban las visualizaciones de las gráficas de las funciones, se utilizaban las curvas de nivel para tener un esbozo de cómo es la gráfica. Por suerte, ahora tenemos programas como matemática que nos permite visualizar eh, la gráfica de una función. Antes de ver o de continuar con esto, leamos entonces la siguiente definición. Si f es una función de dos variables definida en un dominio D, entonces la gráfica de f está dada por el conjunto de puntos x, y, z en R cubo, tales que z es f de x, y, donde x, y está en D. Entonces,
Para visualizar la gráfica de una función de dos variables, Matemática utiliza el comando plot 3D. Y la sintaxis es muy simple. Plot 3D, la función 25 menos x cuadrado y el rango de variación para las variables. X entre menos 2 y 2, y entre menos 2 y 2. Y ahí tenemos la gráfica de f. Ahora agreguemos a esta entrada la opción Mesh None. La opción Mesh quita la malla eh, de la gráfica de f, mejor dicho, la opción Mesh None, ¿sí? Puedo agregarla o quitarla. En este caso, la quito. ¿Y por qué la quito? Porque quiero visualizar en forma conjunta los dos gráficos anteriores. Es decir, el de la superficie, a esta plot 3D lo voy a bautizar como superficie igual. Entonces ahí definí esta superficie eh, con curvas desproyectadas. ¿Sí? Entonces, el comando para mostrar gráficos combinados es show. Simplemente show. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? La superficie que definí entre corchetes. Primer argumento, lo que quiero mostrar. Segundo argumento, puedo agregar más argumentos si tengo más gráficos para mostrar, ¿no? Entonces, curvas desproyectadas y superficie. Efectivamente, ahí están viendo las curvas de nivel desproyectadas con la gráfica de F. Por eso le quité la malla. ¿Mm? Es importante aclarar que las curvas de nivel están en el plano XY, es decir, son la proyección de esas trazas en el plano Z igual 0. Para finalizar con este ejercicio, visualicemos las curvas de nivel junto con la gráfica de F y las trazas. Para esto necesitamos modificar un poco la sintaxis de lista curvas para que tengamos las curvas de nivel en el plano XY. Entonces, vamos a eh, copiar la sintaxis de lista curvas. Acá, voy a copiar esto y pego. Y la voy a renombrar como lista, redefinir como lista curvas 0, porque están en el plano z igual 0. ¿Sí? Entonces, esta lista, ahora, el valor de k, el valor, perdón, el valor de la parametrización de z va a ser 0. ¿Eh? Estas curvas van a estar en el plano z igual 0. Entonces, en donde dice z pongo 0. El resto lo dejo igual. Bueno, no quiero volver a ver esta lista, el resultado de la lista esta. Entonces, si no quiero ver un resultado con matemática, al final de la sintaxis pongo punto y coma. Entonces lo va a evaluar, pero no me va a mostrar el resultado. Abajo, es decir, apretando Enter solamente, no Shift Enter, voy a definir las curvas en el plano XY. Plano XY. Y estas van a ser, voy a copiar la sintaxis que usé para
eh, curvas desproyectadas. Podría copiar todo esto y pegar. Entonces, curvas en el plano XY, Parametric Plot 3D, y la lista de curvas va a ser lista curvas 0. Todavía no entró en matemática listas curvas 0, por eso sigue estando en azul. Una vez que eh, evalúe esta celda, va a aparecer en negro, como aparece eh, curvas desproyectadas y superficie, que ya están definidas. Entonces, curvas en el plano XY va a estar dada por la lista de curvas, lista curva 0. ¿Sí? Y podríamos usar el mismo plot range y voy a agregar una opción más para distinguirlas de las curvas desproyectadas. Las voy a querer en un color diferente, como por ejemplo rojo. Entonces eso lo hago con Plot Style. Ahí me da como segunda opción, estilo de representación. ¿eh? Bueno, Red. Bien. Esta visualización tampoco la voy a querer ver. Le agrego un punto y coma. Vuelvo a apretar Enter. Voy a copiar todo en esta celda. Y con el comando Show, ahora sí, quiero ver. ¿Qué es lo que quiero ver? Quiero ver eh, curvas desproyectadas, la que ya eh, definí. Quiero ver curvas en el plano XY. La voy a tener que escribir en el plano XY. Me cercioro de que lo escriba bien, porque todavía no lo evalué. Y la superficie, que ya la tengo definida. ¿Sí? Entonces, le voy a copiar el plot range también a show. Ahí está. Bien. Acá estamos. Acá estamos, pero, no estamos viendo las curvas en el plano XY. Y eso es porque mi plot range dice de 20 a 26. Entonces tendría que poner de 0 a 26. Y ahí está. ¿Sí? Si las líneas rojas son demasiado gruesas, podemos hacerlas más finas. Para eso hay una opción. Y la opción es thickness. Voy a copiar y pegar toda la celda para dejarla y poder comparar. ¿Está? Después de plot style, ahí voy a poner la otra opción. Como es una opción también que viene de la mano de plot style, thickness, la agrego como lista. Red, thickness. Y entre corchetes agrego un valor que para una línea fina sería, por ejemplo, 0,01. Si van a la I de información, pueden investigar ¿eh? de más detalles. Y ahí tenemos las curvas de nivel en rojo, las curvas desproyectadas, que son estas curvas desproyectadas en la superficie. Finalmente, para no perder el sentido de orientación, nombraremos los ejes de coordenadas con la opción Axis Label. Y esta opción, ¿eh?
podemos directamente copiar solo show y aquí debajo pegar access label, flechita y entre llaves los nombres de los ejes. Los nombres van entre comillas. X sería el primero, Y segundo y Z el tercero. Y ahí tenemos. ¿Eh? Bien, en este ejercicio entonces hemos visto una demostración completa de las curvas de nivel de una función. Terminaremos aquí esta primera parte del video y la reanudaremos luego con el ejercicio B. Muchas gracias por la